Hola amigos, bienvenidos al canal de Joyas Miriam. Mi nombre es Paulo García. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un video donde muestran cómo se realizan en forma masiva, cómo se hace el proceso de las monedas físicas de Bitcoin. Sabemos que hubo una revolución en estos años con las monedas digitales, pero queremos también ver cómo se hace físicamente. Se hacen bañada en oro, se hace también bañada en plata y también se hace de oro puro. Lo que nosotros vamos a ver, vamos a reaccionar a los amigos de King Process. En este video vamos a ver cómo las grandes fábricas, en este caso es una fábrica de Corea, cómo hacen el proceso de estas monedas que no deja de ser una joya. Por eso lo reaccionamos acá en Joyas Miriam. Primero que nada te vamos a pedir que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que dejes comentario, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Entonces vamos a reaccionar a nuestros amigos de King Process. Así que bueno, vamos a empezar a ver el video. Ahí vemos cómo están detallando el dibujo que va a haber impregnado, impreso, digamos, que va a ir impreso, esa es la palabra adecuada, en la moneda que van a crear, en la moneda de Bitcoin. Vimos una introducción, así que está buenísimo. Ahí vemos cómo trabajan en el diseño en una computadora y eso lo van a llevar después a lo físico. Ahí vimos como ese brazo que está robotizado como un torno para grabar en la medalla. Lo que la computadora le manda, ese dibujo exactamente lo va a hacer en la moneda. Eso se llama un cuño. Ahí lo que crearon es un cuño de un metal de acero, donde eso es lo que va a marcar al metal. Ahora lo vamos a ver más adelante. Eso es una guillotina automática y el metal que estamos viendo no es oro, sino que en este video vamos a ver cómo el proceso es en bronce. O sea, ellos tienen planchuelas ya de bronce que de espesor de tener 1,5 milímetros aproximadamente. Lo están cortando con una guillotina automática. La verdad que la maquinaria que tiene esta fábrica es muy potente, muy buena.
Acá se le está dando fuego para ablandar el metal. Siempre que al metal hay que ablandarlo para poder trabajarlo, entonces se llama recocido. Se está recociendo al metal y así caliente lo van a poner en la matriz. Están usando acá es un balancín de muchas toneladas de peso, es un balancín automático también. Entonces se pone la pieza recocida a 500 grados, 400 grados de temperatura y cuando baja el peso del balancín la marca con el cuño que vimos cómo lo fabricaron, que a través de una computadora, a través de un diseño, cómo se talló ese cuño con un brazo mecánico. Y ahora está marcando para hacer la moneda justamente. Acá vemos también cómo se pone en otro tipo de balancín automático con una cortante, con un macho y hembra, una matriz macho y una matriz hembra, cómo sacan la medalla redondita. Acá se le está trabajando con una moladora como para sacar las impurezas, las rayas, para que todo lo que resalte de la pieza también tome un brillo.
cómo utilizan acá un método con una madera, que en joyería se utiliza bastante, de pegar las cosas en una madera, o en este caso la hacen entrar ajustadas a la madera y usando ahí un rollo grande de lija para sacar la raya más gruesa que se le dio antes. Bueno, acá están sacando la raya gruesa con un esmeril fino. Esto que vemos acá, que lo voy a, ahí con el mouse lo voy a mostrar, a ver si se ve, es una ganchera, se llama ganchera. Van a ir acomodando las monedas como si fuese un árbol para después sumergirla en las bateas donde se va a bañar. Eso lo vamos a ver el proceso bien cómo es. Pero bueno, eso se llama ganchera, para los que nunca vieron, para hacer anillos, para hacer cadenas, para hacer cosas de joyería también es de la misma forma, quizás con otro tipo de gancho, pero bueno, esta está adaptado para hacer estas monedas. Ahí conté que entran 16 monedas por gancheras. Esta la que vemos acá son distintas bateas de agua que se va enjuagando. Lo que metió primero es un desengrase que se le da a la pieza. Se la desengrasa, se la enjuaga, se la desengrasa, se la enjuaga. Estas bateas, como a ver, están con temperaturas y con electricidad. Este tipo de bateas acá le están dando un baño de cobre. Este travesaño que vemos acá de cobre que se enganchan, las gancheras justamente, está pasando electricidad, está pasando con una máquina, le da determinado voltaje, el líquido tiene una temperatura también determinada y esto tiene en el fondo lingotes de cobre que le van a dar un baño de cobre a la pieza. Ahí están, ¿ve cómo sale el color? Sale color cobre, se le dio desengrase, se le enjuagó y ahora se le dio un baño de cobre. El baño de cobre es para que pueda agarrar el metal, para que se adhiera el metal que va a venir y para que tenga brillo. Ahí va el proceso de enjuague.
Ahí ya le están dando un brillo. Al cobre, al cobreado que le dieron, le están dando un brillo. Acuérdense que el metal original era de bronce. Lo mismo pasa con las joyas. Cuando las joyas son enchapadas en oro o bañadas en oro. Tenemos un video sobre esto que voy a dejar para que usted lo pueda ver o lo pueda buscar en nuestro canal. Que hablamos de las cosas bañadas en plata y las cosas bañadas en oro. ¿Qué es este proceso? La pieza por ahí es de cobre, la pieza puede ser de aluminio, o de acero quirúrgico. Cuando vemos el acero blanco también explicamos eso en el video. Le lleva este proceso, un desengrase, un baño de cobre y después le van a dar un baño de níquel. Ahora vamos a ir viendo. Ahí vemos que de la batea sale humo, por el que le dijimos está con temperatura. Hace contacto la ganchera con la barra de cobre que está con electricidad. Y hay unas bolsas atrás enganchadas, que ahí están las barras de níquel. Y eso con la temperatura y la electricidad hace que la pieza empiece a adherir ese metal. El níquel le va a dar dureza y le va a dar también brillo. Y luego de eso se decide si se platea o si se va a dorar, si se va a bañar en oro o si se va a bañar en plata. Ven como ya cambió el color, ya tiene un color de níquel. El color de níquel es ese mismo que estamos viendo ahí. Era de bronce la pieza, amarilla, quedó roja de cobre y ahora está en color níquel. Todo el proceso que lleva. Enjuague. Y ahí está el primer baño de oro, lo que sería un predorado, y luego se le va a dar el toque final. Así que ahí va a depender de todo lo que adquiera la pieza de oro. Esto se hace de una forma química, con electricidad, como dijimos, con ácidos y con oro en polvo. O también se puede poner una barra de oro puro. Esto hace que la electricidad, el agua caliente, la pieza incorpore oro, y va a depender de los minutos que se lo deje. Va a depender de los minutos que se deje la pieza, la cantidad de micrones que va a incorporar esa pieza. Hay bañados que son con un tiempo rápido, después el bañado no dura mucho porque tiene menos micrones. Cuanto más tiempo se deja, más va a incorporar de oro o de plata y la pieza va a tener una película mayor. Va a durar mucho más en el tiempo. Entonces ahí vemos que le dan un predorado. Fíjense en el brillo que agarró la pieza. El bronce es opaco y luego con el proceso que le dieron del cobre y el níquel es para que tenga ese brillo, porque si le das el dorado solo arriba del bronce no va a brillar de esa forma. Todo ese proceso que se hizo es para revestir, ir revistiendo el bronce de cobre y después para que se adhiera el níquel, que tiene brillo y dureza, y luego viene el predorado y ahora el toque final. Fíjese cómo parece oro, parecen monedas de oro. Fíjese, ahora se lo va a poner una centrífuga para el secado.
Este es el segundo secado. Primero se lo hace con la centrífuga, con velocidad para que salga todo el agua. Y acá ya es con aire caliente. Es una cámara que despide aire caliente y se hace el secado definitivo. Impresionante, ahí ya la están poniendo en el envoltorio, lista para ser vendidas. Una moneda así está acá en Argentina, por lo menos está más o menos entre 8 y 10 dólares. Pero es una fantasía, vimos que todo el proceso que tiene, pero en realidad es de bronce. Este mismo proceso, y vamos a hacer otro video, se hace con oro puro. Hay monedas de Bitcoin hechas en oro puro, que bueno, obviamente no va a valer ni 8 ni 10 dólares, ¿no? Pero bueno, esto se comercializa más o menos entre 8 y 10 dólares acá en Argentina, que según el país quizás cambie el precio, pero bueno, eso es lo que vale. La verdad que es muy lindo, muy lindo. Agradecemos a nuestros amigos, ahí tiene el logo para que lo puedan seguir también. Muestran fabricaciones no solo de joyería, sino de otras cosas también, fabricaciones en gran escala. Este mismo proceso se utiliza para fabricar anillos, para fabricar pulseras, para dorar y para platear mercadería, cadenas y todo eso, lo que es fantasía, lo que es el mundo de fantasía. Entonces acá vimos cómo es una moneda Bitcoin, cómo se hizo de la matriz hasta que sale ya terminada para ser comercializada. Espero que les haya gustado el video, la verdad que muy lindo el proceso que vimos de cómo se fabrica, de cómo se hace el dorado, de cómo se hace el enchapado en oro. Así que bueno, espero que se suscriban al canal, que nos apoyen, que nos den un like, para nosotros nos sirve de mucho. Y nos vemos en el próximo video, chau.